¿Y si tuvieras la posibilidad de teletransportarte a cualquier lugar del mundo? Mucha gente diría, pues yo me iría a Nuevo México, me iría a las Bahamas, a China. Pero ¿y si hacemos la pregunta al revés? ¿A qué lugar del mundo no irías en ninguna circunstancia? Bueno, pues hoy vamos a hablar de lugares prohibidos, lugares peligrosos, lugares donde jamás tendrías que ir si no quieres probablemente morir de forma estrepitosa. Así que, sin más dilación, quiero que os pongáis cómodos porque comienza nuestro podcast. Bueno, nuestra historia de hoy no puede ser más interesante. Vamos a empezar con una de las frases que dijo nuestro protagonista antes de meterse en uno de los lugares más peligrosos del mundo. La frase fue la siguiente: creo que puedo lograrlo. No podía estar más equivocado. Y es que el protagonista de nuestra historia de hoy es una de las personas que viene de la familia más rica o de las más ricas de América, Michael Rockefeller. A muchos ya les sonará este apellido, Rockefeller, y es que es un apellido que viene de John Davison Rockefeller, que era un magnate, ¿no?, de 1870, que empezó en la industria del suministro de petróleo, que básicamente lo que se dedicaba era a sacar petróleo y a suministrarlo a otras empresas. Claro, en 1870 esto, en pleno auge industrial, era pues mucho dinero. Era Claro, fundamental. eso es, esto era una familia pues, que venía un poco de clase media y tal, y con esto de los suministros empezó a ascender, y pues John llevó a la familia Rockefeller a lo más alto de la pirámide. O sea, ya se codeaban con políticos, se codeaban con gente muy importante. Bueno, de hecho, más adelante los descendientes de John van a ser incluso presidentes y vicepresidentes de América. Con lo cual ya podemos ver que nuestro protagonista va a vivir con toda clase de lujos, pero nuestro protagonista Michael Rockefeller, que por cierto era bisnieto de John Davison Rockefeller, del pionero, era, como por así decirlo, la oveja negra de la familia. Era distinto al resto, ya que esa familia, pues al ser tan alto standing, todos sus familiares tenían que estudiar, pues ya os imagináis, en una universidad tipo Harvard, no podían salirse de algo que no fuera ciencias políticas o economía, Y simplemente tenía para que ser ir políticos. al negocio familiar, entre comillas. Correcto, muchos de ellos. O sea, o estudiabas política o economía o te metías al negocio familiar, a manejar dinero, Y básicamente. este sería diferente. Este iba a ser la oveja negra, no por nada, no porque se diera la droga ni nada de eso, sino porque le gustaba otro tipo de cosas, le gustaba la etnología, ¿vale? La etnología pues es la ciencia que estudia pues, las culturas humanas antiguas, y lo que le gustaba era pues la aventura, el vivir expediciones, el ir a otros sitios, ¿vale? Pues saber todo este tipo de culturas, le fascinaba. Pero claro, ¿esto cómo se lo comentas a la familia Rockefeller? ¿Cómo se lo comentas a su padre, que era Nelson Rockefeller, que por aquel entonces era el vicepresidente de América? Claro, tú como hijo del vicepresidente de América no puedes ser un etnólogo, tienes que ser pues economista o político, algo de que esté dentro de ese ámbito, ¿no? Ujú. Bueno, pues nuestro protagonista va a nacer el 18 de mayo de 1938. Por poner un poco en contexto, era una época complicada, una época de recesión allá en América. Había mucha crisis, las familias estaban pues muy mal y las empresas también, pero bueno, nuestra familia Rockefeller estaba en un momento pues bueno, como siempre, ¿no? Vivían de todo tipo de lujos. Nuestro protagonista, por supuesto, toda su infancia va a estar estudiando en las mejores clases, en los mejores institutos, hasta que ya llega un momento donde tiene que ir a la universidad. Y aquí es ya donde tiene que plantearle a su padre lo que va a estudiar, ¿no? Estamos hablando de la Universidad de Harvard. Al principio dice, a ver, yo no quiero estudiar economía, no quiero estudiar políticas, quiero irme a tecnología, como ya hemos comentado. Voy a buscar. Y se da cuenta de que hay una rama de la universidad que es economía y arqueología. Pues esta puede ser interesante, porque tiene arqueología que le gusta y tiene economía. Tampoco se desvía ¿Vale? mucho. Eso es, no se desvía mucho. Se lo comenta a su padre y a su padre le parece bien. Bien, va a estar estudiando durante un tiempo, los años que transcurre la carrera, y va a sacar todo pues con las mejores notas. El chaval era muy, muy espabilado, se gradúa en Harvard tras los años, y después de esto se pone a trabajar, porque una cosa sí que está clara, aun siendo una de las familias más ricas de América, su padre siempre les inculcó que tienen que trabajar para ganarse el dinero. De hecho, Michael estuvo trabajando hasta en una gasolinera, reponiendo gasolina a los coches, ¿vale? Después de eso, se alistó al ejército durante unos meses, y después de los 6 meses que estuvo en el ejército, ya decidió que ya se había acabado lo de trabajar, de lo que no le gustaba, y ya quería meterse a pues todo eso que hemos comentado antes, a irse de aventuras, expediciones y tal. Primero se lo tenía que comentar a su padre, ¿vale?
Y necesitaba una oportunidad para irse de expedición, porque no puede irse solo siendo un Rockefeller. Bueno, por poder sí puede, porque tiene dinero, pero es complicado, ¿sabes? Y de pronto salió en Harvard, en el museo de Harvard, salió una expedición para irse a Nueva Guinea. Una expedición donde iban a ir a visitar una tribu, la tribu Dani, si no me equivoco, sí, tribu Dani, y iban a grabar como una especie de documental. Claro, eso era como la oportunidad perfecta para hacer lo que a él le gustaba, pero se lo tenía que decir a su padre, se lo tenía que consultar a Nelson. Lo habló con su padre, le dijo que quería irse de expedición y su padre pues le dijo que sí, que sin problemas y que le encantaba. Bueno, aquí tengo que decir una cosa y es que su padre, Nelson Rockefeller, también le encantaba la etnología. De hecho, tenía un museo donde recopilaba pues estas típicas figuras talladas que hacen estas culturas, las típicas que vemos en museos, Sí. que son antiguas. Bueno, pues él tenía un museo y todo este tipo de cosas le gustaba mucho. Con lo cual, pues le dijo a su hijo, claro, Adelante. Michael, adelante, sin problemas. Bueno, pues nuestro protagonista, Michael Rockefeller, va a cogerse las cosas y va a irse junto con sus compañeros del museo a Nueva Guinea a visitar la tribu Dani. Cuando llega allá, se queda fascinado. Qué locura de sitio. Claro, llegaron en un momento donde iban a grabar un documental que se llama, por cierto, Dead Birds, que está en YouTube, si lo queréis buscar, donde podéis ver, se puede ver cómo las tribus se pelean entre ellos, porque había una vez al año donde esas tribus se mataban entre sí. Y habían ido allá a grabarles. ¿Cómo se mataban? Literalmente. Se mataban y después se comían. Porque sí, eran tribus caníbales. Eran tribus complicadas. Pero al parecer llegaron allá, se metieron allá con la tribu, los recibieron bien, estuvieron... Pues Michael se lo pasó muy bien. De hecho, consiguió figuras, que era lo que quería él. Le encantaban estas figuras talladas que hacían aquellas tribus. Se las quería traer todas para casa para hacer su propio museo, ¿sabes? Y también para el de su padre. Y la experiencia ya fue increíble. Él no se lo podía creer, pero necesitaba más. Necesitaba más. Así que cogió a uno de sus compañeros de allá de la expedición y le dijo, oye, ¿y si nos marchamos de la expedición, si tomamos otra vertiente y nos marchamos al sur de Nueva Guinea? Ahí hay una tribu que se llama la tribu de los Asmat, que dicen que es... Yo la he estudiado y es súper interesante, tiene cada cosa, tiene cada costumbres. También caníbal. Claro, también caníbal. Cosa que quizás en ese momento Michael Pasó por alto. pasó por alto, porque, bueno, él cogió a su compañero, fue allá y bueno, pues estuvo bien, le recibieron bastante bien. Hay fotos, hay vídeos donde se le puede ver a Michael sonriendo y también a esta tribu, a los Asmat, sonriéndoles, pero era una sonrisa, bajo mi punto de vista, distinta. La sonrisa de Michael era de felicidad, era de admiración. La sonrisa de los otros, no sé si era una sonrisa de caza o de deseo o qué tipo de sonrisa. Porque es que esta tribu Asmat, algo que Michael yo creo que no conocía, tenía una especie de tradición que se llamaba la caza de cabezas. Por supuesto, como hemos dicho antes, era una tribu caníbal y eso no suena para nada bien. No, la verdad es que no. Era un... Bueno, La caza de cabezas. sí, la caza de cabezas. O sea, literalmente podrían hacer con Michael lo que tenemos aquí delante. Así se podría quedar. La cosa es que todo sale bien. Están allá un tiempo, graban unos vídeos, unas fotos, se lleva alguna que otra figura, Michael se queda fascinado. ¿Y qué pensáis? ¿Que se lo cargan ahí? No, hombre, no. Michael, junto con el compañero, vuelven a América, ¿vale? Todo ha salido bien, todo perfecto y yo que me alegro. Pero, al volver a América, primero, nada más llegar, Michael recibe una noticia. Sus padres se separan. Ha habido rifirrafes entre ellos, no quieren continuar. Esto a Michael... Hombre, no voy a decir que le da igual, pero él tiene en la cabeza otra cosa. Él quiere volver a Nueva Guinea, quiere volver a la tribu de los Asmat, quiere ir a visitarlos y, por supuesto, quiere traerse a casa todos esos trofeos para él, ¿no? Todas esas figuras talladas que hacían los Asmat tan interesantes. Pagaría todo el dinero que tiene su familia para poder traerse todas y cada una de las figuras. Y por eso mismo, nuestro protagonista, Michael, va a volver a crear una expedición, pero esta vez ya no va a ir con la escuela, no con la universidad. con la universidad, sino que va a hacerlo él Por mismo, su cuenta. por su cuenta, junto con alguna persona más que le quiera acompañar. Bien, nos vamos a ir al 17 de noviembre de 1961. Un momento exacto donde Michael ya tiene los preparativos, ya tiene todas las cosas que quiere entregarle a los Asmat a cambio de todas estas figuras. Y necesita una persona, al menos una persona que vaya con él, ¿no? Esta persona iba a ser un antropólogo neerlandés llamado René Wassink. Un tío, pues bueno, neerlandés. Aquí quiero aclarar una cosa, y es que por aquel entonces Nueva Guinea
pertenecía en parte a Holanda, ¿vale? Entonces, esto va a dar que hablar más adelante, quiero que lo recordéis, lo voy a colonias, comentar sí, ahora para que luego más adelante, porque luego más adelante hablaremos de esto. Bueno, René y Michael se juntan ese 17 de noviembre y dicen, venga, hala, pues vamos a coger las cosas y nos vamos a ir para allá. El viaje hasta allá va a ser tranquilo, normal y corriente, y cuando llegan allá necesitan guías. Necesitan guías para pues, orientarse por allá, porque no tienen ni idea. El primer día nada más llegar, contactan con 2 guías de allá de la zona y van visitando alguna que otra tribu. Todavía no habían llegado a los Asmat. En esas tribus van a estar intercambiando. Bueno, Michael va a estar intercambiando cosas que había llevado, como hilo, como anzuelos, tabaco. Les encantaba el tabaco a los indígenas, a las tribus de allá. Les encantaba. No sabían ni lo que era, pero se lo fumaban como vaya. Como carretillas. Como a todo el mundo. Como el borracho de tu pueblo. O sea, literalmente. Pues como a todo el mundo. Fumaban. O sea, por una cajetilla de tabaco te daban hasta su mujer. Los hombres de allá, los de la tribu. Entonces, claro, esto Michael lo sabía y había llevado muchas cositas para entregársela a la gente de allá. Entonces, el primer día estuvieron pues visitando junto con los guías varias tribus. Pero a Michael no le interesaba tanto. Él quería ir a la tribu de los Asmat. Pero el recorrido hasta allá iba a ser complejo. Y es que para llegar a la zona donde se encontraban los Asmat tenía que pasar por medio de la jungla, por medio de la selva, ¿no? Esto era muy, muy, muy peligroso. Y claro, los guías no lo veían nada claro. Dicen, no podemos porque no estáis preparados, porque son muchos kilómetros y porque hay de todo. Así que hay que buscar otra manera. Bueno, se les ocurre la manera de intentar conseguir una barca y rodear la isla para llegar al sur, donde se encontraban los Asmat. ¿De dónde sacamos esta barca? Bueno, pues había por allá un pueblerino que tenía una especie de catamarán, ¿no? Y este catamarán, bueno, es que no se puede llamar ni catamarán. O sea, literalmente eran una balsa unida con bridas a 2 canoas. Y eso, o sea, literalmente si no se hundía era gracias a Dios. O sea, eso era lo flotaba más por el Espíritu Santo. Eso flotaba por el Espíritu Santo como mínimo. Claro, tenemos a Michael Rockefeller que tiene más dinero que todo España juntos. Entonces dice, yo a este tío le compro el barco de una. ¿Cuánto quieres por el barco? ¿Cuánto quieres por el barco? Tú pide por esa boca. Esto, toma. Y le compró el barco, catamarán, llamadlo como queráis. Es que eso no tiene ni nombre. La balsa. Os pondré alguna imagen por aquí, es que eso no tiene ni nombre. Bien, una vez ya tienen el catamarán, ¿no? Pues vamos a poner rumbo hacia el sur. Las primeras horas iban a ir más o menos bien hasta que se dan cuenta de que no iba a ser tan sencillo, porque el mar también hace su trabajo y las corrientes eran jodidas. Claro, en ese momento se dan cuenta, vale, estamos en medio del mar, aún quedan unos 20 kilómetros más o menos hasta la costa y esto parece que se está hundiendo. Esto parece que cada vez está hundiéndose, está empezando a girarse. Hasta que llega un momento que les queda 6 kilómetros aproximadamente para llegar a la costa y el barco se hunde. Empieza a hundirse. Eso ya no tira ni para adelante ni para atrás. Tira para abajo. Tira para abajo, literalmente. Claro, en ese momento los guías deciden hablar con ellos, con Michael y tal, y dicen, vamos a lanzarnos al agua, vamos a ir nadando hacia la costa y vamos a buscar ayuda, vosotros quedaos aquí. Claro, Michael sabía nadar, pero René no. Y Michael no quería nadar a la costa, hasta la costa. ¿Por qué? Os preguntaréis. Bueno, hay un detallito, y es que os he comentado que antes había estado por otras tribus y había intercambiado tabaco por figuritas talladas. Sí. Claro, él podía irse nadando a la costa, pero ¿qué hacemos con las figuras? No se las puede llevar. Y él no piensa abandonar en el mar a esas figuras. O sea, él se iba a quedar ahí con las figuras. Cueste lo que cueste. Bueno, pues los 2 guías se van a la orilla. Y Michael y René se quedan en un bidón subidos, así apoyados, hasta que venga la ayuda. Pasa un día. Pasa un día. La ayuda no viene. No viene la ayuda. Madre Hay mía. hambre, hay sed, hay cansancio. Y pasa otro día más. Segundo día. La ayuda no viene. Hasta que ya llega un momento donde se dan cuenta de que la costa ya no está a 6 kilómetros. Es que la costa ahora les cuesta verla. Está aproximadamente a unos 20 kilómetros. Y claro, Michael le dice a René, oye, que como sigamos aquí y no venga nadie, aquí nos morimos. Sin hambre, sin comida, o sea, con hambre, sin comida, sin bebida y sin nada. 2 días por las figuras, 2 días por las figuras. Así que se arma de valor Michael y le dice a René, oye, yo, tío, me voy a la costa nadando. Y René dice, hombre, a ver, tío, que eres un Rockefeller, no me jodas, que alguien vendrá por nosotros. Y Michael le mira a René y dice, mira, tú haz lo que quieras, pero yo creo que puedo lograrlo. Y eso, si recordáis, es la frase que he dicho al principio.
creo que puedo lograrlo. Las últimas famosas. Esa es las últimas famosas palabras que escucharía René, y que después de eso se echó al agua, se tiró del bidón y empezó a nadar hacia la costa. Bien, horas más tarde, literalmente 2-3 horas más tarde, llegaría un helicóptero justamente a la posición donde se encontraba René. Y es que la ayuda había llegado. Había sido bastante impaciente. Bueno, después de 2 días, yo no sé lo que hubierais hecho vosotros, pero... Yo creo que con un día ya... Yo creo que con el primer día ya me habría echado al agua y hubiera Incluso ido antes, sí. toda una noche en el mar, jodido, ¿eh? A los 6 kilómetros Yo también, yo me hubiera ido con los guías, de hecho. La primera me iría. Pero bueno. Sí. Baja el helicóptero, rescatan a René y una vez sube arriba, los rescatistas le preguntan a René, oye, ¿y Michael? Y claro, René se les queda así mirando y dice, ¿cómo que y Michael? Yo pensaba que ya lo habíais cogido. No. O sea, Michael se supone que tendría que estar aquí. No, pues se ha lanzado al agua y se ha ido, nadando. No me jodas. Y ahora la pregunta del millón. ¿Dónde cojones está Michael? Bien, pues ahora es donde van a venir las teorías y van a venir todas las incógnitas porque no sabemos a día de hoy dónde coño está Michael. Vale. Después de rescatar a René, se avisa a la policía, viene toda la policía holandesa y empiezan a registrar, bueno, a recorrer y a peinar toda la zona, sobre todo pues la zona del mar, la zona de la costa. Barcazas, todo. No encuentran nada, ni a Michael, ni ninguna pertenencia suya, ni absolutamente nada. Entonces, avisan a la familia. Claro, se entera de esto Nelson Rockefeller, el vicepresidente de América, y manda ya, bueno, a todo el mundo, a las Fuerzas Armadas. Sí. O sea, ya se monta la de Dios. Incluso va él también, con su hija. Están durante varias semanas buscando, hasta que finalmente, a las 2 semanas exactamente, el cuerpo holandés, ¿no? Lo de los policías, dicen, bueno, pues Michael Rockefeller lo vamos a dar por muerto. ¿Motivo de la muerte? Muerte por un tiburón. O un cocodrilo. No se sabe bien. Claro, esto te puedo decir que los padres... Bueno, el padre Nelson, su padre, su madre no, pero su padre se lo creyó. Y dio a su hijo por muerto. Al principio como que tenía fe, tal. Luego se creyó lo que dijeron los policías y dio a Michael Rockefeller, a su hijo, como muerto. Pero claro, esta primera teoría se puede contrastar de alguna manera. Y es que hay que decir que por esa zona no hay mucho tiburón y no hay mucho cocodrilo. Y además es una zona donde hay mucho pescado, ¿vale? Mucho pescado por allá. Y eso quiere decir que los cocodrilos y los tiburones tienen mucho alimento. Con lo cual, podemos saber que un tiburón no ataca a un humano a no ser de que tenga hambre. Y siendo una zona donde, 1, hay pocos tiburones y 2, hay mucho alimento, es muy extraño que haya atacado a Michael, ¿vale? Entonces, esta primera teoría la podemos contemplar, pero yo, bajo mi punto de vista, igual un poco. La descarto un poco, ¿vale? La que no se va a quedar tranquila va a ser la madre de Michael, que va a contactar con investigadores privados, quienes van a ir allá, a Nueva Guinea, a intentar investigar qué es lo que ha ocurrido. Están mirando por la costa, empiezan a entrar en la selva, hasta que llegan a la tribu de los Asmat. Ellos conocían que Michael era un soñador, ¿no?, de la tribu de los Asmat. Entonces, pues podría ser que tuvieran algo que ver con la muerte, o bueno, con la desaparición, mejor dicho, de Michael Rockefeller. Llegan allá y se comunican de alguna manera con uno de los dueños de la tribu de los Asmat, ¿no? Sí que tengo que aclarar aquí que la tribu de los Asmat es muy grande y está dividida como en subgrupos, como en unidades, ¿no? Hay tribus de los Asmat que son más agresivas y hay otras que son menos agresivas. En concreto, al parecer contactaron con una que era menos agresiva, con uno de los jefes, y le dieron un motor de bote a cambio de información. Claro, al ver el motor de bote, allá el jefe, que bueno, yo no sé ni cómo sabía lo que era, vio el motor y dije, hostia, qué bien, mira lo que me están dando, tal cual. Así que, al parecer, lo que hizo el jefe fue entregarle una de estas, una calavera, y le dijo, esta de Michael Rockefeller. Bueno, básicamente que se la habían cargado, se la habían comido y le entregaron... No quedaban más que los huesos. Eso es, le entregaron la cabeza, la calavera, para que pues ya dieran al chaval por muerto. Los investigadores volvieron a América con aquella calavera y le dijeron a la madre de Michael que esta calavera es, según lo que dicen los Asmat, Michael Rockefeller. Claro, esto se coge con pinzas, ¿vale? Primero porque tú has sobornado al de los Asmat, o sea, que te puede haber dado cualquier cosa. ¿Cómo sabes que esta calavera es de Michael Rockefeller? En teoría se hicieron investigaciones, se hicieron pruebas
y no era de Michael Rockefeller, era de otra persona, incluso igual era hasta nativo de allá de los Asmat, ¿vale? O sea que no tiene nada que ver. Bien, van a pasar varios años, ¿vale? Nos vamos a ir 8 años más tarde, a 1969, donde un periodista, Milt Matchlin, iba a viajar a Nueva Guinea para hacer un documental sobre la desaparición de Michael. Iba a llegar allá a la tribu de los Asmat. Iba a estar pues varios días documentando y grabando cosas. Y uno de los de la tribu de los Asmat, uno de los mayores también, de los jefes, le comentó una cosa, no sé cómo, ¿vale? Esta información, yo por supuesto lo he sacado de la documentación oficial, ¿no?, del caso, y es un poco extraña porque yo no sé cómo esta gente se comunicó con los Asmat. No sé si imagino que tendrían algún traductor, tendrían algún traductor para comunicarse con ellos, pero al parecer uno de los altos rangos de la tribu le comentó que Michael Rockefeller había sido asesinado a manos de la tribu. ¿Por qué? Motivo: ojo por ojo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Recordáis que antes he comentado que Nueva Guinea en aquel momento estaba siendo parte gobernada, por así decirlo, era territorio holandés? Bueno, pues al parecer hace años, mucho antes de la desaparición de Michael Rockefeller, andaban por allá varios holandeses que iban armados, ¿no?, por esas zonas donde vivían los Asmat y tal, y de pronto se encontraron con unos Asmat de frente. Claro, estos Asmat de esa tribu iban con unas lanzas y tal, y los holandeses se asustaron tanto que cogieron el arma, dispararon unos cuantos y se cargaron a 3 o 4 Asmat. Claro, en ese momento ellos se fueron corriendo, se retiraron, pero los Asmat no olvidan, ni perdonan. Y se fijaron en un detalle: la gente que nos ha matado es blanca. Claro, quizás puede ser que Michael Rockefeller llegara a la costa, es blanco, lo vieran uno de los Asmat, de los de la tribu peligrosa, y dijeron: venganza, vendetta. Y se lo cargaron. Es otra posibilidad. Sí, claro. Hay 2 teorías más y esas son las más grandes de todas. Va a llegar un bombazo un tiempo más tarde, unos años más tarde, y es que iba a llegar Fraser Clark Heston, que era un director de cine, allá a Nueva Guinea a grabar un documental sobre la tribu de los Asmat. Y claro, al llegar allá y empezar a grabar y hacer vídeos y tal, dijo: voy a intentar buscar algo de documentación, ¿no?, sobre vídeos o fotos que ya se hayan tomado antes, pues para revisarlo y para poder meterlo en mi documental. Y cogió grabaciones y fotos de Milt Matchlin, el tío este que he dicho que fue en 1969 a grabar el documental de la desaparición, ¿no?, de Michael Rockefeller. Pues encontró fotos y vídeos de este tío. Y dijo: bueno, esto perfecto para mi documental. Así que empezó a revisarlas y se dio cuenta de una foto que tenía algo extraño. Y en esta foto se veía a la tribu de los Asmat, a varios de ellos, que estaban en las canoas remando, pero entre ellos había una persona que era blanca. Eso puede dar a que sea... Puede ser que esa persona sea Michael Rockefeller. O sea, que puede ser que Michael llegara a la costa, fuera a la tribu de los Asmat, se llevara bien con ellos y empezara a vivir con ellos porque... Pues era su ilusión, ¿no? Porque le gustaba. Claro, es una foto que la pondré por aquí, que se ve en 140p, o sea, se ve horrible, ¿vale? Pero sí que se puede ver que son todos de color negro, todos los Asmat de color negro, y sin embargo hay uno que es de color blanco. O al menos parece blanco, a no ser de que el tío tenga una enfermedad, sea Asmat y tenga una enfermedad y el color lo tenga más blanco. Algo de pigmentación, pero no sí creo. Que es verdad que se le ve de perfil y de perfil se parece a Michael, un poco más delgadito, pero es una teoría muy gorda y que se contempla. Ahora, ¿qué podemos decir sobre esto? A mí me parece extraño que se vaya, abandone América, se integra ya con los Asmat y que tenga a su familia entera preocupada. Que no mande un mensaje o le diga a cualquier persona, se vaya un momento y le diga a cualquier persona de por allá cerca, ¿no?, de Nueva Guinea, que no sean tribus, que oye, estoy bien, soy Michael Rockefeller, no me busquéis más, quiero quedarme aquí. O que no la hayan encontrado después de tantos años. Exacto, eso es lo que iba a decir, que más adelante fueron personas a buscar dentro de la tribu, a buscar, que se metieron dentro de la tribu para buscar a Michael Rockefeller y no se encontró absolutamente nada. O sea, ninguna pista de que Michael pasara por allá. Claro, entonces todo esto pues deja bastante que desear. Pero igualmente la teoría, pues tienes ahí la foto y es muy curiosa. Es muy curiosa. Que, la habréis visto porque la habré puesto por aquí. Y vamos con la última teoría de todas. Bueno, más que una teoría, esto es sacado de un fragmento de un libro que escribió Carl Hoffman. El libro se llamaba Savage Harvest, ¿vale? Y este libro es también sobre la desaparición de Michael Rockefeller.
Y lo que hace es, en este libro nos comenta lo que puede ser que Michael haya hecho y lo que haya pasado con él, ¿vale? Entonces, volvemos a cuando está en el catamarán, volvemos cuando se hunde y cuando se echa al agua y decide ir nadando hacia la costa. Lo que pone en este libro es que Michael llegaría aproximadamente a unos pocos metros de llegar a la costa y se encontraría de frente con una canoa donde pues se encontraban varios de la tribu Asmat. Al parecer, de la tribu agresiva de los Asmat. Claro, él, que estaba 2 días llevaba sin comer, sin beber y sin nada, se sube a la canoa en unas condiciones horribles y mira a los Asmat así con ojos de por favor ayudadme, pero los Asmat no lo mirarían con los mismos ojos, sino que lo mirarían con una cara que él jamás había visto, una cara agresiva, una cara de te voy a matar, literalmente, y uno de los Asmat que se encontraba en la canoa sacaría una flecha, un arco y una flecha, le apuntaría y le dispararía. Claro, después de esto, Michael, en teoría, se bajó de la canoa, empezó a correr, empezó a nadar, llegó a la costa, empezó a correr, se metió selva hacia adentro mientras lo perseguían. Llegarían a cogerlo porque estaba muy mal herido, sin comida y sin nada, y lo rematarían para después llevárselo a la tribu y hacer pues el ritual que he comentado antes de la caza de cabezas. Después se lo comerían, por supuesto, y pues hasta ahí Michael Rockefeller. Qué bonita historia. Una bonita historia, bueno, sí, súper bonita. Por supuesto son todo teorías. Yo no sé con cuál os quedáis de todas. Es que, ¿sabes qué pasa? Que la de que se metió con la tribu y actualmente sigue viviendo con ellos es un poco fumada. Aunque la foto, pues, es un tanto extraña. Yo creo que lo más probable, para mí, os tengo que decir que es que perdiera la vida en el agua. O sea, que ni siquiera llegara a la costa. O sea, literalmente. Iba a decir eso. Para mí, que perdiera la vida en el agua. Y diréis, qué aburridos. Bueno. Sí, pues puede ser que seamos unos aburridos, pero sinceramente, si se ha ido a la tribu durante años, no se han encontrado restos ni óseos, ni de pertenencias suyas, ni de nada, lo más probable es que se quedara en el agua. Mira, me parece muy lo que has dicho. Me parece como demasiado remota la idea de que llegara a la orilla, llegara donde los Asmat. Claro. Le empezaran a perseguir y todo eso, digo. A ver, es muy peliculero y vende mucho. Porque Sí, la mayoría de esas teorías claro. son sacadas de libros o son sacadas de documentales. ¿Para qué? Para vender, obviamente. ¿Qué es lo que pasó? Vino un tiburón y se lo comió. O sea, literalmente. O sea, Y ¿qué no, pasó? y no hay más. Llegó un tiburón y se lo comió. O sea, no hay O más. sea, no hay ni restos, no hay nada. El A mar ver, es grande. lo de los tiburones es complicado, pero No es remota la idea. No de es que remota la ocurra. idea y podría ser que literalmente empezara a nadar y no tendría fuerzas y no lo conseguiría y simplemente se hunde y se muere en el fondo del mar. Y eso por unas tablillas. Y eso pues por unas figuras Unas figuras talladas, sí. talladas. Hay que saber dejar ir. Qué buena esa. Sí, hay que saber dejar ir, porque vaya. O haber esperado un poquito más. Pero bueno, 2 días esperando. René también. Sí, sí. Qué huevos. Yo si hubiera sido René me estaría preocupando mucho si me hubiera quedado yo solo. Imagínate que llega y nadie viene. Tal cual. Sí. O sea, es que es una... Cualquiera de las dos la podía haber salido decisión, mal. O me quedo o me voy. Pero claro, René tenía un hándicap, no sabía nadar. O sea, es que por cojones se tenía que quedar. No le quedaba otra. Pero, Sí. pero Michael sabía nadar, entonces pues tenía otra opción. Sí, bueno. Así que por aquí termina esta historia, espero que os haya gustado, ya podéis comentar qué os parece, las teorías que os parecen igual más acertadas, por así decirlo, y te dejo con tu historia. Muy bien. Quiero que penséis en el lugar que menos os gustaría pisar en el mundo. Probablemente sea un lugar alto o un lugar muy oscuro. En general, un lugar peligroso. Pero dejadme que os diga si habéis pensado alguna vez en un pantano de noche. El barro hasta los tobillos, no sabes muy bien por dónde estás nadando, el agua negruzca, no sabes tampoco lo que tienes alrededor. Pues eso es precisamente lo que vivirían los soldados japoneses en febrero de 1945, cuando de repente veían que todos sus compañeros desaparecían de forma misteriosa. Ostras, de película, ¿eh? Sí. Vamos a tener que remontarnos al comienzo de esta historia, pero para ello tengo que daros contexto. Estamos en 1942. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial. De nuevo, el pesado de la Segunda Guerra Mundial Literal, os está trayendo la historia. Todas tus historias son de la Segunda Guerra Mundial. Para ya, hashtag para ya, literalmente. Traeremos otro episodio, tranquilos. No nos vamos a trasladar al escenario europeo, como siempre, vamos a ir al asiático. ¿Qué estaba pasando en el continente asiático en este momento? Bueno, Japón, el imperio japonés estaba pasando la escoba por China, por todos los países asiáticos en ese momento, y Birmania, actualmente Myanmar,
no era una excepción, sino que entrarían con mucha fuerza y en aquel momento estaba reinando, por así decirlo, ¿no? Pues como has dicho tú antes, en tu caso tienes los neerlandeses, los Sí. holandeses, Ujú. ¿no? En mi caso tengo a los británicos, sí. Estaban colonizados por el Imperio Británico, el imperio más grande de todos los tiempos, y en cuanto entraron los japoneses, los británicos vieron que esto no había por dónde salvarse. Hay que huir, pero con todas. Claro. También los locales, los birmanos, ya estaban cansados de todo este reinado británico y querían la independencia. Por eso se formaron también muchos grupos, en cuanto entraron los japoneses, que ayudaban a los japoneses para echarlos. Pero pronto se dieron cuenta los birmanos que los japoneses no estaban para darles la independencia que buscaban, sino que estaban para someterlos también, como han hecho los británicos. Hasta aquí todo bien. Echa el imperio japonés al imperio británico y durante 3 años van a estar bajo el yugo japonés. Hasta aquí van a pasar todos estos años y poco a poco, al transcurso de la guerra, como ya bien sabemos, el imperio japonés se va desgastando, Sí. los aliados van cogiendo un poco más de fuerza y lo que al parecer parecía una batalla perdida para los británicos, empezaban a volver, empezaban a recorrer de nuevo esas fronteras y a recuperar fuerzas. Y para colmo también los locales se dieron cuenta de que estaban mejor con los británicos que con el imperio fascista japonés. Ya, normal. Así que intentaron recuperar y vamos a trasladarnos a lo que va a ser la isla Ramri, el escenario de todo lo que voy a contar a continuación. Bien, os he puesto el contexto, va a empezar las batallas y quiero que penséis en una isla, ¿no? En una isla llena de selva, de vegetación, alrededor esas aguas cristalinas y dentro de ellas pequeños fuertes de hormigón, también alguna trinchera que estaba ocupada, pues evidentemente por los soldados japoneses. Estaban perdiendo la guerra, pero eso no se podía decir. Eso era castigo que se penaba incluso con la Y muerte. además que los japoneses lo de rendirse lo llevan fatal. No, lo de rendirse no entra en la mente del japonés. Correcto. No. Iban a suceder estas batallas y sobre todo es cuando ya empiezan a ver en enero de 1945 a las primeras tropas británicas. Empiezan a ver las tropas anfibio, ¿no? Que las llaman, que vienen con la barcaza, ¿no? la Esta barcaza, que sí. se abre, típica de soldado Ryan. Sí, infantería marina. Sí, infantería marina. Y bueno, la misión era sencilla, de los británicos. Tenían que recuperar esa isla Ramri para recuperar... Era una posición estratégica porque en ese lado de la isla tenían que desembarcar porque al otro lado había un puerto que era un punto muy importante y que también a su vez tenía un aeropuerto. Es decir, que eso era clave Vale. para recuperar todo el dominio. Por ahora parece que no ofrecerían mucha resistencia a los japoneses. Así que los británicos ya empezarían a mandar un acorazado, empezarían también a mandar un portaaviones de escolta, ya tendrían apoyo naval, tendrían apoyo aéreo y empezaría la invasión de aquella isla, ¿no? Qué interesante. Empiezan a entrar y se dan cuenta de que no hay nadie en la orilla. De todas formas, llaman al acorazado y le dicen esa batería que empieza a disparar a las posibles posiciones japonesas, porque sabemos que hay japoneses en esta isla. Empiezan a abrir fuego contra todas aquellas posiciones sospechosas, pero parece que no hay nada. ¿No? Así que la operación Matador, que la llamaron en aquel momento, 26 de enero del 45, entra en juego y parece ser que funciona con éxito. No hay ¿Sí? ninguna tropa que les esté dando guerra. Cuidado con los japos, que los japos se esconden bien, ¿eh? Pero los japos no iban a dar por vencido. Eso te iba a decir. Esa isla no la iban a perder. Que esos se esconden bien, hay que tener cuidado. Sí. Entran las barcazas, desembarcan ahí los primeros equipos y iban a esperar a que desembarcaran otros equipos más de tropas anfibio, en este caso del Raj británico, que era la India, básicamente la India gobernada por Reino Unido, Vale. que también iban a llegar. Iban a transcurrir días y días y días, no hay ningún tipo de problema hasta que ya empiezan los tiros. Acababan de encontrarse con los japoneses que les estaban ofreciendo una feroz resistencia. Claro. No les estaban dejando pasar. Pero claro, aquellos japoneses eran unos escasos 1000, no llegaban a 1000 personas. Y Los otros vienen con artillería pesada. y los otros vienen con acorazados. tropas anfibio, vienen con refuerzos, vienen con apoyo naval, apoyo aéreo. No tienen nada que hacer. Era cuestión de tiempo de que iban a perder. Claro. Aquí el coronel, sargento de aquellas tropas japonesas, se da cuenta de esto. Dice, hombre, yo no me voy a rendir, pero es evidente que no soy
gilipollas. Quiero No, a decir, ver, está clarísimo. conozco que hay tropas cerca de la isla, pero más en el interior. Claro, para llegar ahí tengo que llegar a ellas. Tenemos que abandonar este punto fuerte que tenemos porque en escasos días nos van a flanquear. Y eso va a ser la perdición absoluta. Y sabemos muy bien cómo se comportan los japos, ya lo hemos comentado. No vale rendirse. No se pueden rendir. De hecho, es que prefieren matarse a sí mismos. Prefieren hacer el harakiri antes que... Eso es, harakiri que Claro. rendirse. No es una opción. Eso, rendirse no era una opción. Pero iban a poner un plan para reagruparse con aquel grupo mayor de japoneses para poder planificar una mejor defensa, incluso una mayor resistencia, aguantar hasta el último momento. Iba a llegar una tarde de febrero, donde llegaba el momento de prepararse. Tenían que marcharse porque el tiempo apremiaba y las tropas empezaban a flanquear. El sargento ordenaba que los que estaban heridos, bueno, los que tenían más fuerza, se encargaran de llevar a los heridos y de que se llevaran todos los suministros, que empaquetaran todo, porque se marchaban ya. Durante esa tarde empezaban a salir de aquel fuerte, iban hacia el pantano que en total, en su extensión, eran 30 kilómetros a pie que había que cruzar el pantano. 30 kilómetros cruzando aquellas aguas que desconocían todos los japoneses. Sabían que había un pantano, pero nunca hablaban de él. Pero bueno, había que cruzarlo. Durante esa tarde, nada más entrar, ya empezaban a notar el frío, ya empezaban a notar que el sol no caía de la misma manera que en la orilla. En ese pantano, el sol caía antes, caía de manera brutal. ¿A qué me refiero con esto? Se había hecho de noche en un instante. Claro, empiezan a cruzar y entre el calor húmedo, los mosquitos que transportaban la malaria, las serpientes venenosas que colgaban de los árboles, los manglares, aquellas raíces que se te enredaban en las botas. Qué duro. Y lo peor de todo, ese agua que tú ves, pero que no ves a través de ella, que no sabes muy bien qué es lo que hay ahí dentro, era algo que inquietaba a los japoneses. Pero, ¿qué opción tenían? Solo podían seguir. Quiero que os imaginéis que sois un japonés. Imaginaos, sois Kenji, que tiene 23 años, Vale. que lleva ahí ya 2 años. Con 21 años habías llegado allá y no habías comido del todo bien, no habías dormido del todo bien, y te mandan esta misión. Claro, empiezas a meterte más y más de lleno y te das cuenta de que el barro pesa. El barro te engancha los tobillos al principio, empiezas a andar, empiezas a subir por la tibia, llega a la rodilla y cuando te das cuenta estás hasta la cintura. El agua es fría, pero fría. Y cuando te das cuenta era de noche ya. Vas caminando, con el rifle en la mano, todo pesa, la mochila, tienes al compañero detrás. Cuando de repente se oye esto. En mitad de la noche, todas las personas que estaban ahí habían escuchado ese sonido. ¿Un chasquido? Y todo el mundo estaba en silencio. Un chasquido seguido del mover de las aguas. Uf, qué duro. Kenji se da la vuelta. Y aquella persona que iba detrás cargando al herido acababa de desaparecer. Madre mía, tú. Kenji se imaginaba, ¿dónde se ha ido? Igual se ha perdido, igual hay que esperarle. Pero todo el mundo sigue. Y en aquel momento decides, ¿esperas a que vuelva aquella persona o sigues al grupo? Sigues al grupo. Sigues al grupo de una. Vaya. Sigues al grupo. En mitad de la oscuridad, de nuevo, vuelves a escuchar el mismo chasquido seguido del agua. Damas y caballeros, aquello que acabáis de escuchar era el sonido de un cocodrilo de agua salada, Buah. un bicharraco, un superdepredador de 6 metros de... ¿6 metros de largura? De 6 metros de ¿Largo? largura, sí, y que casi me pesa una tonelada. ¿Qué me estás contando? El reptil más grande de toda la fauna, o sea, de los reptiles, ¿no? De la familia Sí. de los reptiles. Bueno, Qué fuerte. creo que no hace falta que os diga más, No. describir un cocodrilo lo que es. Creo que ya sé lo que ha pasado. El chasquido. Creo que era un chasquido. No, y ese chasquido se iría repitiendo durante toda la noche como si fuera un martillo percutor en la cabeza. Y a nadie le dio por decir, oye chicos, aquí la gente está desapareciendo. No, claro. Aquí tenía otro problema también. El sargento, evidentemente, no quería ser desobedecido, ¿no? Entonces tenías aquí 2 problemas. O te enfrentabas a la muerte por el sargento o te enfrentabas a la muerte por el cocodrilo que tenías detrás. Claro, y esto es gracioso porque el cocodrilo no es... Aparte, o sea,
Da miedo lo de los dientes, ¿no? Da miedo también. Quiero que lo penséis, quiero que os volváis a meter de nuevo en la mente de aquel japonés de 23 años. Quiero que penséis lo que significa vivir esa constante de que hay un depredador debajo tuya, esperando, moviéndose alrededor de ti, que no es que dé miedo los dientes, ni su envergadura, que también, pero que da miedo escuchar o esperar cuándo va a ser el momento Claro, es que, tío, del que te toque a ti, ¿no? de que te toque a ti, claro. Esa técnica la iba perfeccionando aquel superdepredador durante 80 millones de años que llevaba ahí. Ese depredador lleva 80 millones de años Ya. de evolución, no por cualquier cosa, quiero decir. Por algo Sí, se ha sí, ganado. no, era un profesional por en el hacer eso. hombre, En claro. en la caza. Claro. Pero no sería uno. No era uno. Eran muchos, ¿no? Claro, aquel pantano del que no hablaban, como se comentaba antes, estaba infestado de cocodrilos de agua salada. Me cago en mis muertos. Sí, Hostia, tú. claro. Y esto los británicos lo sabían. ¿Dónde te metiste? Eso los británicos lo sabían. Que ellos ofrecieron una vía libre para que se ofrecieran y se rindieran, pero como veían que no, les dijeron, ellos verán, Claro, que o sea, decidan. Sí, o sea, es como que les cubrieron las zonas por donde no podía escapar, ¿no? Claro. Y les dejaron una zona libre. Hala, si queréis huir, meteos al pantano. Claro, y durante toda esa noche aquel millar de soldados que había entrado ahí había escuchado todo esto, había entrado de lleno, habían pasado horas y ya cuando había llegado el amanecer, cuando ya habían traspasado todas esas aguas negruzcas, se daban cuenta de que eran casi más de una docena de hombres que había ¿Qué sobrevivido. dices? Sí. Ostras, pues se pusieron las botas, tío. Claro, también no eran tontos los japoneses, sabían que aquellos chasquidos evidentemente eran cocodrilos. Así que cogían los rifles, pero disparar Ya, claro, si no ves disparar nada. al agua sin ver nada. Y dejadme que os diga algo, la piel del cocodrilo, no sé si la habéis visto o no, pero son escamas duras, como duras. piedras. Claro. Y aquellas balas que se frenaban por el agua. Claro, es que la bala tiene que pasar el fango, o sea, y luego tiene que llegar al cocodrilo. Y tiene que cruzar el cráneo si le das en el Y cráneo. si das en el cráneo. Claro. Y todos esos movimientos, todos esos sonidos, el claqueteo de los huesos al romperse, cuando se retuercen los... Claro, es que esos cocodrilos cuando te cogen, ¿no? Es como que te empiezan a girar, ¿no? Hasta... Giran entre sí y arrancan el brazo de cuajo. Guau, O la extremidad Bueno, o la mitad del cuerpo. no os lo Quién imaginéis, sabe, ¿no? No os lo imaginéis. No quiero entrar más en Eso detalles. No hace falta. Pero el caso es que los británicos sabían esto, les ofrecieron una vía libre para salir, cosa que decidieron por su cuenta no hacerlo, y siguieron con el rumbo. Al final de la noche, ya al inicio del amanecer, se dieron cuenta de que solo eran 20 personas las que habían sobrevivido. Cuando se dieron la vuelta, aquel paraje inhóspito, era un vertedero, por así decirlo, de cadáveres. Pero no había ninguno. Claro, estaban todos sumergidos. Evidentemente. O se lo habían comido O también. se los habían comido, claro. Aquí la cosa es que los británicos se dieron cuenta y cogieron a los últimos 20 que quedaban. Hostia, es que aún encima los cogieron. Estaban todo el rato custodiados, es decir, ellos no podían salir. O sea, era una recta, básicamente, para llegar al punto B, y estaba todo Controlado. custodiado por barcazas de los Ya, sí, británicos. no podían hacer nada, sí. Entonces, evidentemente, Sí, no. era Era morir o morir. Bueno, no sé no si morir, no los matarían, no morir, pero... rendirse, pero ya Sí. me entiendes, los japoneses, ¿no? Sí, no, sí. Evidentemente Eso no se va a hubo muy pocas personas que se rindieron. Pero ¿cómo llegamos a esta historia? Porque igual, ¿esto es verdad? ¿Esto es verídico? Bueno, esta historia nace de que uno de los naturalistas que fue allá escribió en su diario como un pequeño párrafo de todas las vivencias que ocurrieron durante aquellas batallas, que fueron escaramuzas más que nada. Pero ahí escribió lo siguiente: aquella noche del 19 de febrero de 1945 fue la más horrible que cualquiera de las unidades de la Royal Navy, ¿no?, ha visto. Entre el esporádico sonido de los disparos podían oírse el sonido de los hombres gritando de dolor. Claro, en mitad de la noche. Aplastados en las fauces de los enormes reptiles. Y el vago, inquietante y alarmante sonido de los cocodrilos girando, como has dicho tú, creando una cacofonía infernal. Todo el sonido de los huesos quebrándose. Esto sí.
que rara vez Sí. se ha igualado en la Tierra, claro. Al amanecer, los únicos que llegaron fueron los buitres para limpiar lo poco que había quedado de los soldados. Hostia. Vale, Esto lo escribió esto lo escribió él, un británico. eso es, Vale. durante la guerra. Vale. Ahora bien, ¿esto ocurrió o no ocurrió? Hombre, si lo escribió... Si lo escribió, vale, de alrededor 1000 soldados japoneses que entraron en los pantanos de Ramri, de la isla Ramri, solo unos 20 fueron encontrados con vida, que fueron los que se rindieron. Aquí vamos a empezar a desmentir Hombre, cosillas. tanta hambre... Que son 980 soldados. Además, me sirve muy bien tu caso que has hablado antes de tiburón y de cocodrilo, porque va a venir, ahora lo Sí, vais a a entender. cuento, ¿no? Sí. Está confirmado que 900 y 1000 soldados japoneses tenían que cruzar, bueno, cruzaron ese pantano, entraron y lo cruzaron. Aquí, bien, vamos a ir con lo verídico. Muchos de estos soldados estaban heridos, ¿vale? Y muchos de estos estaban infectados con malaria. Llevaban una malaria rampante y todos los que habían entrado ya habían entrado casi Ya, para el arrastre. para morirse. Sí. Ujú, vale. Entonces, sí que alguno había ya sucumbido ante la malaria. Otros habían sucumbido ante, pues, infecciones, serpientes venenosas, alguna que ha picado, pero evidentemente no había millares de cocodrilos como dice este señor de aquí. Claro, es que 980 soldados muertos por cocodrilos, hostia, tenían que tener mucha hambre y tenía que haber muchos cocodrilos. Claro. Estamos hablando, vamos a por el punto 2, muchos cocodrilos, lo has dicho tú. ¿Qué pasa cuando hay muchos superdepredadores en un área? Evidentemente no hay comida. Eso te iba a decir. Pues, ¿Cómo? Es imposible que sobrevivan tantos cocodrilos ahí. Y hablamos de manglares, que es que en un manglar hay pececillos, hay serpientes, pero es que no hay mamíferos. Ya. Entonces, ¿de dónde sacan el alimento? Si ya es difícil meter a 2 superdepredadores, ¿cómo metes a cientos? Ya, no, Cientos. No tiene sentido. No tiene sentido. Antes lo has Eso es. comentado con lo de los peces, si no me equivoco. Sí. No eso es. existe. Con un ecosistema así, incluso lo podéis comparar a la vida, o sea, a la vida humana, la superpoblación, ¿no? Eso es. O sea, al final, si hay mucho alimento, pues habrá más, ¿no? Pero si hay poco alimento, es imposible que haya tantos cocodrilos. Claro, No puede ser. entonces eso no existe, quiero decir. No es posible que haya habido tantos cocodrilos. Es un hecho que los soldados japoneses, alguno sí que haya fallecido pues por algún ataque de cocodrilo o que ha habido un despiste y se lo ha comido el cocodrilo, Ujú. pero no se han comido a 1000, quiero decir. Ya. Sí que lo que pasa es que también esta fuente, esto que acabáis de ver, este diario, no tiene ninguna base científica, no base científica, sino no hay un relato de los hechos. Quiero Ujú. decir, este tío lo escribió y tenemos esta historia gracias a que este tío lo escribió. Vale, o sea, sí. Entonces, Puede ser que una Que inventada, si pero... yo ahora digo, he visto un unicornio y dice, ¿cómo que has visto un unicornio? Sí, mira, que lo tengo aquí apuntado, está aquí apuntado, he visto un unicornio. Entonces ahí está ¿Te lo la crees cosa o de no? que tú te lo creas o yo no me lo crea. Vale, claro, sí, está Entonces, clarísimo. y no solo eso, sino que años más tarde fueron testigos, fueron investigadores, fueron a preguntar a las autoridades, por así decirlo, a los locales de allá, y en ningún momento pasó nada de eso. Ya. Entonces no hay signos de restos óseos, no hay signos de nada. Entonces es algo que no ha podido ocurrir. Vale. Pero bueno, aquí La estamos his- para pero- desmentirlo. Pero la historia está guay, sí. También hay otra cosa. Todo el mundo conoce el libro de los récords Guinness, ¿no? Sí. Bueno, pues básicamente hay un récord que es, ¿cómo lo digo? Catalogado como la mayor matanza de humanos por animales. Pues lo sustenta este ¿sí? caso, sí. ¿Qué pasa con el libro de los récords Guinness? Que se basa casi íntegramente en el relato de un solo testigo. Es decir, que no hay varias cosas que lo Sí, que lo fundamenten, que lo validen. ¿no? Sí, Claro. Entonces, eso también desmonta un poco todo el hecho de los cocodrilos. Ya. Pero bueno, yo creo que Oye, pero la historia está interesante. ¿Tú crees que pasó de verdad? evidentemente alguno tiene que haber Alguno palmado. sí. No es. Esto llevan haciendo. En esta campaña, ya los indios ya habían hecho como algunas técnicas para intentar limpiar estos manglares. Cuando tenían que ir de un lado a otro, Ujú. iban con caución, ¿sabes? Vale, sí, Iban- para que no atacara ningún eso es. cocodrilo, ¿no? Claro, entonces, a ver, Yo ¿Qué no me queréis que metí os ahí, diga? yo no me metí ahí ni loco. O sea, es que. O sea, yo por esas zonas no pasaba. O sea, No, porque no. No sabes lo que tienes debajo, tío. Y, O sea, qué quiero miedo, que utilicéis mucho
¿cómo se dice? Quiero que utilicéis mucho vuestra imaginación, porque Imaginación, no hace sí. falta, no hace falta ser un espabilado para entrar a un pantano, pero quiero que le deis un poco de vidilla a toda esta historia. Imaginaos que entráis vosotros a un pantano y no veis nada. Básicamente el agua no la veis, no sabéis lo que tenéis debajo. Puede ser un cocodrilo, puede ser una serpiente, una culebrilla. Yo ya estaría Yo estaría- bailando. Sí, sí. O sea, yo uso la imaginación porque si pasaría de verdad, no entraría. Y ya nos pasa en el Ebro, seguramente, que te bañas en el Ebro y, no sabes lo que tienes y abajo. roza algo el pie. Puede ser un pez pequeño o puede ser un siluro, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y se acabó, muy buenas. Y te echas a llorar. Sí, pero bueno, Literalmente. este es el caso de los cocodrilos Y nada más. y nada más. Una vez más, el que haya llegado aquí, os lo agradecemos de corazón. Eso es. Espero que os haya encantado muchísimo. Y pues por aquí despedimos el capítulo, ¿no? Así es, Nos vemos en el lugares siguiente, que no queríais pisar en la vida. en la vida. Y muchos más que traeremos en un futuro porque hay cada cosa. Sí. Así que nada más que añadir. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.